Hola. Bueno, vamos directo al grano. En la explicación de hoy nos vamos a meter de lleno en un verdadero rompecabezas financiero, el complejo debate académico sobre las divisiones de sociedades acá en Chile. Y ojo, no es solo teoría aburrida, vamos a desentrañar cómo funcionan exactamente los efectos fiscales de estas movidas. Hablaremos de cosas como la neutralidad tributaria, cómo frenar la temida facultad de tasación del artículo 64 y qué pasa realmente con los créditos fiscales. Suena técnico, lo sé, pero les aseguro que es absolutamente clave para entender cómo los grandes patrimonios protegen y mueven sus fichas. Vamos a ello. Ok, veamos rápidamente nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, la división y neutralidad tributaria. Luego, pasaremos a los escudos protectores, el artículo 64 y la ausencia del hecho grabado con IVA. Después, cuidado porque entraremos en la trampa de los créditos intransferibles. Y para cerrar, la pieza que hace que todo esto funcione, la legítima razón de negocios. Bien, arranquemos con la sección 1, división y neutralidad tributaria. Básicamente, preparando el escenario. A ver, antes de buscar trampas o trucos, tenemos que entender las reglas básicas del juego, ¿cierto? Y la regla de oro aquí es el principio de neutralidad tributaria. En todo este debate académico, este concepto es la estrella. ¿Qué significa en palabras simples? Bueno, que si una empresa decide dividirse, ese simple acto de partirse en dos o más pedazos no genera utilidades ni pérdidas que paguen impuestos. La lógica tiene todo el sentido del mundo. No se le está vendiendo nada a un tercero, ¿verdad? No entra plata nueva. Simplemente estamos agarrando el patrimonio que ya es de los accionistas y lo estamos reorganizando en diferentes cajas legales. Es literalmente reacomodar las piezas en tu propio tablero. Y claro, para mantener esta neutralidad en la vida real, la historia contable de la empresa no se puede borrar por arte de magia. Todo ese capital propio tributario y esos famosos registros de rentas acumuladas, ya saben, el RAE, REX, SAC, todo eso se tiene que repartir de manera milimétricamente proporcional. Básicamente, la historia fiscal viaja junto con el capital que se le asigna a las nuevas sociedades. Así se mantiene el ecosistema fiscal intacto, sin generar ruido. Lo que nos lleva a la sección 2, el primer gran beneficio, el escudo de la inhibición del artículo 64. Ahora, para entender por qué este escudo es tan espectacular, primero tenemos que mirar al lobo a los ojos. El artículo 64 del Código Tributario le da al Servicio de Impuestos Internos, el famoso SI, un superpoder bastante intimidante, la facultad de tasación. ¿Qué significa esto? Que si el SI huele que se hizo una operación con valores muy distintos a los del mercado normal, digamos para pagar menos impuestos, ellos pueden intervenir, tasar todo al precio que consideran correcto y pasar la factura por la diferencia. Y créanme, puede ser una factura enorme. Pero aquí es donde la estrategia se pone interesante. Fíjense en este contraste. Si en medio de la división societaria se deciden transferir los activos a su valor comercial actual, ¡boom!, se encienden las alarmas y el SICI saca su calculadora de tasación. ¿Cuál es el truco entonces? El escudo se activa única y exclusivamente si la nueva sociedad mantiene el costo tributario histórico de esos activos y pasivos. Es decir, si se mantienen los precios antiguos en los libros, se bloquea por completo este poder del SI. Es literalmente una armadura legal contra las tasaciones. Pasemos a la sección 3. El segundo escudo. El IVA y la inexistencia de hecho grabado. Ok, la clave de este segundo nivel de protección está en cómo la jurisprudencia entiende la división. Como dice la frase de la pantalla, en una división no hay transferencia de bienes, es solo una especificación de derechos preexistentes. En lenguaje terrenal, la ley no ve esto como una compra-venta. Y como no hay venta o enajenación, simplemente no existe un hecho que se pueda gravar con IVA. Así de simple. Se pueden mover patrimonios gigantescos de una sociedad a otra pasando totalmente por alto el cobro del IVA de forma 100% legal. Pero, a ver, hagamos una pausa aquí. Todo suena increíble, ¿verdad? Todo se transfiere protegido, sin pagar de más. Pero, ¿qué pasa entonces con esos jugosos créditos fiscales que la empresa madre juntó durante años? Bueno, aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Pasamos de los escudos protectores a caer directo en una trampa financiera. Y así entramos a la sección 4, la trampa, los créditos intransferibles. Como se imaginarán, no todo es magia y perfección en estas reorganizaciones. Aquí es donde una mala planificación cuesta carísimo.
El problema central es este concepto académico de los créditos personalísimos. Básicamente, son beneficios tributarios que la ley le da única y exclusivamente al RUT que los generó. Es tal cual como un pasaporte. Tiene una sola foto, una sola huella y nadie más lo puede usar. Entonces, la nueva sociedad que nace de la división es, para la ley, un total desconocido y, por ende, tiene la puerta cerrada a estos beneficios. Entonces, el punto crucial es entender exactamente qué es lo que se queda atrás. Hablamos de activos financieros reales que se quedan atrapados, bloqueados en la empresa original. ¿Cómo cuáles? El remanente de crédito fiscal del IVA, que puede ser muchísima plata. Los excedentes de los famosos pagos provisionales mensuales, o PPM, que se hicieron de forma voluntaria. Y, por supuesto, las pérdidas tributarias acumuladas, que son oro puro para rebajar impuestos futuros. Ninguno de estos tres puede subirse al barco de la nueva sociedad. Y ojo, porque esto encierra un riesgo patrimonial gigantesco. Imaginemos que se divide la empresa y se deja la sociedad original completamente vacía, sin operaciones, sin vender nada. ¿Qué pasa con esos créditos atrapados? Se pierden para siempre. Si esa empresa original no genera ingresos o débitos futuros para poder usar esos remanentes o esas pérdidas, la plata simplemente se evapora. Es una trampa tremenda que castiga muy duro a quienes hacen estas reorganizaciones sin pensar en la realidad económica del día a día. Lo que nos lleva a la última y más importante parte. Sección 5. La clave maestra. La legítima razón de negocios. Todo lo que hemos hablado sobre escudos y protecciones pende de un solo hilo, y es este. Hace muy poco, en octubre de 2024, la Ley 21.713 cambió profundamente las reglas del juego. Y fue categórica. Para aprovechar la neutralidad tributaria y frenar al CI con el artículo 64, ahora es totalmente obligatorio demostrar una legítima razón de negocios, o LRDN. O sea, si la división es solo un truco para no pagar impuestos y no tiene un motivo empresarial de verdad, todo el blindaje legal se desmorona. Entonces, seguro nos preguntamos, ¿qué le sirve realmente al SEI? Bueno, tienen que ser factores comprobables que demuestren que esto no es evasión encubierta. Hablamos de motivos reales como reestructurarse para ser más competitivo en el mercado, separar un área para facilitar que entren nuevos financiamientos, aislar operaciones para mitigar riesgos, ordenar un poco la casa para optimizar la administración del holding corporativo o simplemente porque se busca expandir la capacidad productiva. Tiene que haber un impacto económico estratégico real. Y aquí va una advertencia fundamental que no podemos ignorar. Si al auditar la operación el SI se da cuenta de que el único gran objetivo era esquivar impuestos, imaginemos que se divide la empresa solo para aislar un edificio en una sociedad nueva, vender las acciones enseguida y así burlar el IVA de la venta. Bueno, si ocurre eso, las alarmas van a sonar con toda su fuerza. Aplicarán las normas antielusión generales, romperán los escudos protectores, tasarán todo a valor de mercado y van a cobrar impuestos con multas enormes. No hay atajos. Pasemos a ver cómo encaja esto en la realidad administrativa, porque por supuesto, nada de esta sofisticada arquitectura queda oculta. Todo este ajedrez corporativo tiene que someterse al escrutinio formal de la autoridad. Hay que ir a los canales oficiales, como el portal en línea del SI, y registrar estas reorganizaciones empresariales. Y es justamente ahí, en ese registro en línea, donde se debe estar listísimo para defender con mucha solidez esa indispensable legítima razón de negocios de la que acabamos de hablar. Así que, para ir cerrando esta explicación, la gran interrogante que queda rebotando es la siguiente. Una vez analizadas todas estas reglas, ¿esa división corporativa está verdaderamente impulsada por una visión estratégica genuina a largo plazo? ¿O es en el fondo una simple ilusión de ahorro fiscal que está esperando a ser descubierta y duramente tasada por el SEI? Elegir el camino correcto es la diferencia entre el éxito y un fracaso rotundo en una reorganización. Ha sido un verdadero gusto desglosar este debate con ustedes hoy. Nos vemos en la próxima explicación.